Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar entonces la clase de hoy. Espero que estén bien. Hoy les voy a estar hablando sobre un ejemplo de tipos de estudios con experimentales. Nosotros ya habíamos visto en las clases anteriores los observacionales descriptivos y les voy a estar hablando de los ensayos clínicos como ejemplo de los experimentales y son los que más se utilizan en el área de ciencias de la salud. Y como les había dicho yo en la clase que le di, bueno, más de una vez le habrán comentado en las clases que hay una diferencia en lo que son los observacionales y los experimentales. En los experimentales, el, el investigador va a manipular las condiciones de investigación. Esto se puede realizar para evaluar la eficacia de terapias, actividades preventivas o para evaluación de actividades de planificación y programación sanitarias. Están también Como los estudios de seguimiento de los individuos son identificados en base a la exposición, eso se refiere a estos estudios longitudinales o de cohorte. Pero en este caso, lo que se hace es se interviene, o es decir, se manipula una condición para ver si eso es si esa exposición es lo que está generando, ya sea una respuesta inmunológica o la enfermedad en sí. Entonces, una particularidad de esto es que debido a que hay un control de este diseño, va a facilitar la interpretación de de las asociaciones como causales. También eso le había dicho en la clase anterior, que exista una relación no necesariamente quiere decir que una cosa sea la causa de la otra. Pero en este caso, cuando vos intervenís manipulando una variable, vos podés llegar a hacer esa asociación y decir que esto sí causa esta patología o esta respuesta inmune o este beneficio. Bueno, pueden ser considerados terapéuticos, se realizan en pacientes con una enfermedad determinada y determina la capacidad de la gente para disminuir los síntomas, prevenir la recurrencia o reducir el riesgo de muerte. Es decir, cuando la persona ya padece la enfermedad. Y los preventivos, como su nombre le dice, para reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces, este es un ejemplo de si para saber si un tratamiento o intervención es eficaz o no. Va a haber una intervención en que va a ser realizado al paciente y el resultado se va a poder medir o las consecuencias de haber aplicado la intervención. Existen dos conceptos parecidos, pero diferentes, que se utilizan mucho, por ejemplo, en lo que es el diseño de nuevas drogas, vacunas, etcétera. La eficacia va a ser los resultados obtenidos en condiciones experimentales ideales, es decir, cuando hay un máximo control, cuando vos tenés todas las condiciones bajo tu control y haces esta intervención esperando un resultado. En cambio, la efectividad ya es en condiciones de práctica clínica real, es decir, cuando este medicamento o esta vacuna sale al mercado, bueno, en realidad todavía no al mercado, ya cuando pasa a los estudios clínicos, ahí se evalúa lo que es la efectividad. La eficacia se podría decir que se evalúa más en la parte preclínica, en estudios en laboratorio, ya sea con células o modelos murinos, es decir, en ratoncitos. En algunos casos se utilizan también primatas no humanos, pero con el tiempo se está intentando reducir ¿cómo les voy a decir? El uso de animales para estos tipos de estudios. Bueno, y los tipos de estudios experimentales que existen son el estudio controlado, es similar a un estudio cohorte, pero en este caso el investigador va a asignar las exposiciones, dar un tratamiento u otro. En este caso, él va a definir, bueno, este grupo de personas va a recibir el tratamiento y este otro grupo no. Y va a hacer
un acompañamiento a lo largo del tiempo, parecido al estudio de cohortes, pero como les dije, el investigador es el que asigna la exposición. Ya el ensayo clínico aleatorizado va a ser el patrón de referencia, porque la asignación entre quién va a recibir y quién no va a recibir la intervención se hace de manera aleatoria. Entonces, cualquier diferencia que resulte entre estos se podría atribuir a la intervención, es decir, va a ser una inferencia causal, que va a estar causando este beneficio o, por el contrario, generando o favoreciendo al desarrollo de determinada patología. Bueno, existe una jerarquía en lo que es la evidencia científica. Muchas veces ustedes habrán visto es muy común principalmente en el área de medicina los estudios de casos clínicos. Estos están en lo que es calidad de evidencia científica, están en la parte más baja, por así decirlo. ¿Por qué? Porque son casos puntuales. Obviamente eso no desmerita o no le saca importancia de la descripción de un reporte de caso clínico atípico, ¿verdad? Pero no se puede llegar a definir si justamente lo que describiste en ese caso clínico fue causa de alguna, de algún, no sé, de alguna exposición en particular o si esto se da solamente en determinado tipo de personas. Es algo muy puntual, básicamente. Después están las series de casos, que bueno, ahí va aumentando hasta llegar a los ensayos clínicos aleatorizados. Estos son prospectivos, porque se basan en seguimiento, son controlados, porque vos vas a asignar vas a saber qué intervención vas a realizar y vas a tener el control de todo el grupo de las personas que vos reclutaste. La asignación es aleatoria, se realiza lo que se llama enmascaramiento, que le voy a explicar más adelante, y la evaluación es mucho más objetiva. Bueno, entonces están los artículos de opinión, que básicamente el autor de este trabajo habla con base a sus experiencias en lo que ya, el ejemplo de lo que es la medicina, en sus años de estudios, en los casos que vio, pero obviamente al hablar, al colocar opiniones así muchas veces mm, empírica o sin una fuente bien establecida, va a generar muchos sesgos propios de la persona que tiene esos años de experiencia. Obviamente, es una persona con experiencia, no saco el mérito, pero no es lo mismo a tener fuentes ya de varios estudios realizados anteriores, ¿ok? Después están los reportes de casos, series de casos, estudios de casos control, estudios de corte, los ensayos clínicos aleatorizados, RCT, que son sus siglas en inglés, y más arriba otra vez están las revisiones sistemáticas de los ensayos clínicos aleatorizados, con o sin metaanálisis. Yo les voy a dar también esas clases de revisiones sistemáticas. ¿Por qué esto está en el punto más alto? Porque supongamos que ustedes realicen un trabajo con una intervención en determinado grupo. Ponele, una población indígena de 15 a 21 años, le van a dar vitamina D en un periodo de 6 meses. Y van a comparar esto mismo en una población de Noruega con una población nativa de ese lugar con en la misma franja etaria. Obviamente, la intervención va a ser la misma, en la franja etaria va a ser la misma, pero hay cuestiones genéticas y ambientales que obviamente que pueden interferir en el resultado de la intervención que uno realiza. De ahí que es importante hacer estos estudios, estas revisiones sistemáticas,
porque vas a comparar si en diversas poblaciones se comportó de la misma manera esa intervención que se realizó. Por ejemplo, con el tema de la vitamina D, bueno, justo las personas acá por el clima cálido se exponen mucho más. O sea, sus hábitos y estilos de vida hacen con que se expongan mucho más al sol. Sin embargo, en Noruega no hay luego mucho sol, en los periodos de sol son muchos menos, las horas, en fin, no se exponen tanto. Todo eso va a hacer con que la intervención, si bien sea realizada, haya una variable confusora, por así decirlo, que la exposición al sol. ¿Ok? De ahí que estos son los que están en la cima de lo que es evidencia científica, que les voy a hablar en otra clase. Les voy a hablar de la importancia también que es para ustedes en el futuro como profesionales. Bueno, el ensayo clínico es el estudio experimental más frecuente. Los sujetos son pacientes, se evalúa uno o más tratamientos para una enfermedad o proceso. La validez de esto se da principalmente que es un proceso aleatorio y el estudio debe completar básicamente estas cuestiones: la ética y la justificación del ensayo, la población en la cual va a ser realizada, el proceso de aleatorización, la selección del paciente con consentimiento, descripción minuciosa de la intervención, seguimiento exhaustivo que contemple las pérdidas y los no cumplidores, medición de la variable final y la comparación de los resultados en los grupos de intervención y control. Vamos por parte. Acá en Paraguay solo hay un comité de ética que tiene, ¿cómo decir?, la capacidad o la formación como para hacer una evaluación de un protocolo de ensayo clínico aleatorizado, que es el Comité de Ética del INCAN, el Instituto de Cáncer. Es decir, no cualquier comité puede evaluar esto debido a la envergadura y la complejidad que tiene este tipo de ensayo. Em, Obviamente, los participantes tienen que dar su consentimiento, muy importante en todo lo que son en trabajos experimentales, mismo cuando son trabajos experimentales in vitro. Uno tiene que hacer una descripción minuciosa de la intervención para que, por ejemplo, si otro grupo quiera replicar eso en otra población, pueda seguir el mismo protocolo. Y lo esperado sería que se obtengan los mismos resultados, a no ser que justo en esa población haya otras variables que estén haciendo con que la intervención no funcione. El seguimiento exhaustivo que contemple o sea, las pérdidas y los no cumplidores. Por ejemplo, si es un tratamiento con un esquema de aplicación de, no sé, 3 veces por semana y la persona se aplica una vez, todo eso tiene que quedar registrado. Muchas veces las personas deciden abandonar en el medio del estudio, que es totalmente válido, pero eso ya el investigador tiene que pensar que puede suceder, entonces tiene que tener una población un poco mayor, considerando que va a haber pérdidas. ¿Y cómo se da esto? Entonces, una población X se le va a asignar de manera aleatoria al grupo experimental, el que va a recibir el tratamiento, y el grupo control, que va a recibir un placebo. Esto se hace a través de un enmascaramiento, que les voy a explicar después, y el seguimiento es prospectivos. Entonces, con la exposición, nosotros vamos a esperar, o lo que se esperaría es que esto tenga algún efecto. Bueno, ¿y qué es el enmascaramiento? Ya habrán escuchado o leído los estudios simple ciego, doble ciego, triple ciego. Cuando hablamos de simple ciego, el paciente no va a saber a qué grupo pertenece, si el grupo experimental que va a recibir el tratamiento o el grupo control que va a recibir un placebo. En el doble ciego, tanto el paciente como el médico van a desconocer el grupo, y el triple ciego, el paciente, el médico y el analista estadístico desconocen el grupo. Es decir, en el primer caso, solamente el paciente recibe, no sabe lo que recibe,
obviamente con su consentimiento, sabiendo que puede recibir solamente el placebo. En el doble ciego, el médico se le entregan 2 ampollas y él va aplicando, de manera aleatoria según los grupos seleccionados, pero no tiene ninguna identificación ni nada. Bueno, seguro A, B para que sepa la persona que dio esto. Y triple ciego, al analista estadístico se le va a pasar todos los resultados de ambos grupos y él va a hacer el análisis, sin saber cuál recibió el tratamiento y sin saber quién recibió el placebo. ¿Por qué esto es importante? Porque está la cuestión de sesgo, ¿verdad? Uno inconscientemente muchas veces, bueno, puede pensar que su tratamiento está funcionando porque hay una pequeña diferencia y decir que, bueno, en esta persona justo no funcionó, o sea, siempre va a querer intentar, uno espera lo mejor, ¿verdad?, de su trabajo, pero bueno, ahí entran las cuestiones éticas, etcétera, etcétera. Por eso se hacen estos enmascaramientos para, para tener más confiabilidad también en el estudio. Cuando me refiero al placebo, me refiero, por ejemplo, a que se le inyecte, en vez de inyectarle la vacuna X, se le coloca una solución salina, ¿ok? Se sabe que un segundo, me están escribiendo un ratito, voy a responder un mensaje de alguien acá y ya continúo, disculpen. Bueno, disculpen, continuamos. Mm, mm, mm. Estábamos aquí. Bueno, le estaba hablando sobre los placebos. Muchas veces sucede que el paciente va a recibir este placebo y el hecho de que piense que está recibiendo un tratamiento que le pueda ser útil, va a afectar muchas cuestiones psicológicas, emocionales e incluso mismo el sistema inmunológico em, tiende a funcionar mejor cuando no está en condiciones de estrés o depresión, y todo esto puede favorecer a que vaya mejorando, por así decirlo, el paciente, ya sea de ánimo, no únicamente, por eso puede ser que la mejoría solamente sea algo, digamos que psicológico, o bien el mismo, todo un conjunto, no sé, por el hecho de estar recibiendo este tratamiento, se siente con más esperanza, mejora, empieza a mejorar sus hábitos de alimentación, hace ejercicio, no sé, consulta terapia y todo eso va a favorecer o podría favorecer de cierta manera su tratamiento. De ahí la importancia de tener este grupo control. Ok, ¿y cómo es el proceso? Se realiza el diseño de estudio mediante protocolo, es básicamente como los otros. Esto tiene que ser aprobado por un comité de ética, las autoridades oficiales, el hospital. em, se realiza el reclutamiento de pacientes de manera a que cumplan los criterios de inclusión y exclusión. Se realiza el estudio y análisis de resultados. Bueno, esto es medio obvio, es como todo tipo de ensayo. En el caso de ensayos para la búsqueda de un nuevo fármaco. La droga eh, que está siendo estudiada, primero se evalúa cuestiones físico-químicas, estabilidad, en los mejores métodos analíticos. Luego se pasa a lo que es la farmacología preclínica, se estudia la cinética, toxicología,
si es capaz de generar mutagénesis, carcinogénesis, teratogénesis, etcétera. Y luego pasa ya a la fase clínica uno, 2, 3 y 4. Yo, por ejemplo, en el laboratorio donde estoy ahora, nosotros estudiamos ciertos compuestos, extractos de plantas nativas del Paraguay, algunos aceites esenciales, para ver si tienen la capacidad de, o sea, si son potenciales antivirales. Entonces nosotros primero evaluamos si son citotóxicos, es decir, si matan las células, y luego evaluamos si es capaz de inhibir la replicación del virus. Todo eso in vitro, ¿verdad? Infectamos las células in vitro y vamos viendo si evita ¿cómo decirlo? La infección en sí. Pero estos compuestos se hacen ya un previo análisis, normalmente son los químicos, o sea, son ellos lo que hacen, estudian cuestiones físico-químicas, de estabilidad, qué compuestos tienen estos extractos, en fin. Bueno, durante la fase uno del ensayo clínico, esto ya es luego de todo lo que es la fase preclínica, que es en el laboratorio, se evalúa la seguridad, se determina la dosis segura, se evalúa efectos secundarios. Aproximadamente 70% de estas drogas pasa a la siguiente fase. Imagínense, un 30% ya se perdió acá. Luego, en la fase 2 se evalúa la eficacia de la prueba y se evalúa la seguridad más a fondo. De aquí solamente quedan un 30%. En la fase 3 se confirma, se va a confirmar la efectividad, monitorear los efectos secundarios, comparar con los tratamientos, con otros tratamientos, se recolecta la información y de estos pasan un 25 a 30 otra vez, o menos, ¿verdad? Y en la fase 4 ya es cuando sale al mercado y se va, como debe decir, se va acompañando por un largo tiempo a ver si hay, si hay, otra vez, me voy a interrumpir un ratito, que pucha, hoy una alumna en el laboratorio va a ligar, ya, se olvidó de preguntar algunas cosas, un ratito. Bueno, de vuelta. Ok, estábamos aquí. Otra cosa que va cambiando a lo largo de las fases es la cantidad de personas que están involucradas o son reclutadas, disculpen, son reclutadas en cada fase. Normalmente se hace la fase uno se hace de 20 a 80, 100 personas. Cuando ya está aprobado para ser probado en seres humanos, la fase 2 se aumenta y así sucesivamente. Luego, en la fase 3, una vez esto se presenta a la FDA o al ente regulador de cada país, para FDA es el de Estados Unidos, para que éste apruebe o no, para confirmar inocuidad y eficacia, y luego salga a ser comercializado. Ahí ya son varios, más de 1000 participantes. Una vez que el medicamento es aprobado, se sigue haciendo este seguimiento. La duración, normalmente los estudios en animales en laboratorio tardan unos 4,5 años, es prácticamente el tiempo de un doctorado. Algunas personas, o en mi caso, hacemos esta fase, lo que es la fase de preclínica. Luego, de la fase 1 a la fase 3 se tarda como 8,5 años. Luego la aprobación tarda de 1 a 2 años. Y la fase 4 ya es lo de la población que sale en el mercado.
Em, Esto es otro, básicamente lo mismo. La fase 4, como les dije, es post-comercialización. ¿Por qué hay este aumento la cantidad de personas? Por la heterogeneidad que existe en la población. Mira, supongamos que una persona justamente tiene una deficiencia en algo y este medicamento hace con que esta deficiencia agrave y se genere otras patologías. Pero entre las 1000 personas que probaste inicialmente en la fase 3, ninguno tenía esta deficiencia. Entonces de ahí que se suele hacer un seguimiento incluso post comercialización. Y muchas veces ya pasó eso, incluso, que algunos medicamentos salieron a luz a ser comercializados y después de 5 años se veía que tenía efectos secundarios en X población y por eso tuvo que ser retirado del mercado. Cuando se retira del mercado, realmente se hace un estudio otra vez para saber por qué, qué causas, o sea, cómo específicamente se está causando este efecto colateral. Se pueden realizar algunas modificaciones de la droga para que esto no suceda. O si no es posible, básicamente se retira del mercado. Ok. Las ventajas son mayor control en el diseño, menor probabilidad de sesgos, pueden ser repetibles y comparables con otras experiencias. Las limitaciones es que es muy caro hacer este tipo de ensayos clínicos. Un grupo grande de personas y multidisciplinar, ya sea médicos, enfermeros, asistentes sociales, ¿qué más? Que, gente de laboratorio mismo, bioquímicos, biólogos, también pueden participar psicólogos, todo depende de la intervención que vaya a ser realizada. Entonces es una cantidad grande de personas. También las personas que están las personas que van a hacer el análisis, las personas que van a determinar qué análisis se van a hacer y qué intervención se van a hacer, están las personas que van a tener que hacer el acompañamiento a X cantidad de personas. Imagínense hacer un acompañamiento de 1000 a 5000 personas, carísimo. Hay limitaciones del tipo ético y responsabilidad de la manipulación de la exposición. Como les dije, justamente por las cuestiones éticas, no cualquier comité es capaz de evaluar este tipo de trabajos. Dificultades de la generalización debido a la selección o a la propia rigidez de la intervención. Bueno, bueno, después pasamos a otro ejemplo. Existen algunos sesgos que pueden suceder de todas maneras en estos tipos de estudios, si bien uno disminuye bastante. El sesgo de selección, diferencias sistemáticas entre los grupos a comparar, sesgo de realización, diferencias sistemáticas en la atención recibida, aparte de la intervención, objeto de la evaluación. ¿Esto qué se refiere? Lo ideal cuando se realizan este tipo de intervenciones es que sean en un ambiente controlado, también, es decir, en una sala donde la persona se sienta cómoda, o puede ser en la casa mismo de la persona, donde la persona esté tranquila, no haya mucho barullo, haya cierto nivel de higiene, etcétera. Porque imagínense que justo esa persona ese día está algo estresada, está algo en un ambiente complicado. Se le realizó la intervención, pero no fue de la mejor manera. Bueno, a eso se refiere en el sesgo, se refiere el sesgo de realización. A modo de curiosidad nomás, cuando se realizan los estudios en los laboratorios con ratones, hay muchos factores que se tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, no se tienen que mezclar entre machos y hembras, no puedes mezclar entre ratones y, ¿cómo se dice? Ratas, porque el simple hecho de que los ratones huelan la orina de la rata, porque las ratas suelen cazar a los ratones,
ya le genera un estrés. Si vos estás evaluando cuestiones, la respuesta inmunológica, obviamente el estrés va a hacer con que se disparen ciertas respuestas que normalmente en un ratoncito tranquilo no se vería. Entonces, se controla la alimentación, el agua, todo eso. Bueno, más o menos eso sucede también con los seres humanos, ¿verdad? Sesgo de desgastes es diferencias sistemáticas en las pérdidas de los pacientes. Como les dije algunas veces, la persona simplemente quiere decir no quiero participar más. Y si vos tenés en tu grupo control quedaron 3 personas y en tu grupo de intervención quedaron 20, obviamente no vas a poder hacer una comparación entre estos grupos. Sesgo de detección, diferencias sistemáticas en la evaluación de los resultados. Esto ya es más cuestiones analíticas. Bueno, como recordarán, este ejemplo siempre estoy dando porque fue tipo, no es lo normal. Las vacunas para COVID salieron muy rápidas. Em, la fecha de aprobación fue prácticamente en un año, la mayoría de ellas, o un poquito más, de las diversas plataformas. Las vacunas de ARN mensajero fueron la primera vez que salieron al mercado. Ya aquellos de adenovirus ya se había probado antes, pero no es lo más utilizado. Normalmente se usa virus inactivado. Y bueno, y muchos se cuestionaron así, bueno, ¿y por qué salió tan rápido? Los ensayos clínicos suelen tardar como 10 años, justamente le mostré a ustedes. Pero ¿qué sucede? Este virus es de una familia de virus que ya viene siendo estudiada de los años 80 desde su descubrimiento. Pero se estudiaban coronavirus que eran mucho menos virulentos. Luego en el 2005, si mal no recuerdo, hubo un brote con con uno de los virus de esta familia, que era el SARS-CoV-1, y después creo que 10 años después hubo otro brote con el MERS, que ese sí era mucho más grave en los casos de los casos fatales llegan hasta un 50%. Por suerte no fue el caso del SARS-CoV-2. Si bien hubo muchas muertes, no, no se compara a este. Digamos que el brote del MERS fue mucho más controlado. Entonces, a ver, uno fue en el 2000, otro fue en el 2015. 2015 o 2010, si mal no recuerdo. Entonces ya se venían estudiando las proteínas de estos virus, que son las mismas proteínas del SARS-CoV-2, que es el que genera el COVID-19. Y ya se estaban ya estudiando vacunas, o sea, ya había vacunas experimentales para eso. Ya pasaron todo el proceso preclínico, algunos ya estaban en fase clínica incluso. Entonces, básicamente lo que se hacía era cambiar la proteína de superficie del SARS-CoV-1 por el SARS-CoV-2. Y ahí se fue evaluando y a lo largo de ese año y se aprobó. ¿Entienden? Entonces, llevó más, o sea, se venía estudiando ya a lo largo de un tiempo. Pero sí, es cierto, las plataformas utilizadas fueron las primeras veces que se utilizó, como la ARN mensajero principalmente, fue la primera vez que se utilizó así de manera comercial masiva. Eso sí, no hay discusión, ¿verdad? No es como los virus atenuados. Justamente las vacunas de China e India, si mal no recuerdo, eran de virus atenuados que ya se conocía bien cómo funcionaban. Bueno, em, esta es una página donde esto es del 2021. En aquel entonces se estaban en la fase clínica 108 vacunas para COVID. Imagínense, en 2021. Y preclínica 184. Si uno entra ahora en esta página, obviamente los números habrán cambiado. O han de ser menos o han de ser más. No sabría decirles.
pero había muchísimos grupos que ya venían estudiando la fase preclínica, incluso gente que ya estaba desarrollando vacunas para este virus. Y esta es otra página que se llama Clinical Trials, que es de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, donde se colocan todas ahora entre la puta. No sé dónde me quedé. ¿Dónde se cortó la presentación? Se desconectó, parece. Hola. Hola, profe. Sí, ¿dónde se cortó la presentación más o menos? Voy a colocar la diapositiva. Bueno, Hola. bien, sí, no se ve nomás tu presentación ahora, profe. Ah, ok. Sí, porque se cortó internet por lo visto y no me di cuenta. Estaba hablando solo. Ahora, ¿ahí ven? Sí, ahí se quedó, creo. ¿Y dónde había quedado más o menos? Eh, no, uno más. Ahí, Acá. sí. Ok, bueno, ya falta poco. Es una diapositiva más después de esta.
Bueno, y como les decía, en esta página uno podía acompañar las vacunas candidatas para COVID-19. En 2021 eran 108 vacunas que estaban en la fase clínica y 184 que estaban en la fase preclínica. La verdad que hoy en día no sé cómo estará esto, pero eran un montón. Esta es una página que pueden ver todos los estudios clínicos que están siendo realizados en este momento, estudios con determinada intervención, ya sea con una droga antiviral o vacunas o drogas que sirvan solamente para mm, controlar los síntomas de una patología, etcétera. Allá por el 2021 habían 3.474 estudios con intervención para COVID-19. Eran un montón. Entonces acá pueden encontrar para saber si existen estudios de intervención para determinada patología en la fase 1, 2, 3 o que está por aprobarse, todos pueden encontrar en esta página de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Y por último, me parece importante hablar sobre este concepto, que es un término que se utiliza en bioética para definir una situación en la que existe una duda razonable de si un medicamento puede ser útil o no. Y fue lo que pasó en la pandemia también. Se empezaron a probar medicamentos como hidroxicloroquina, ivermectina. Uno es un antimalaria, el otro es, ¿cómo se llama? Antiparasitario. Y en la desesperación se probaba todo, la verdad. Pero la verdad, y justamente con el tema de hidroxicloroquina había salido un estudio, pero no estaba tan claro. Había unas cuestiones ahí metodológicas que no permitían decir que realmente la hidroxicloroquina era eficaz. Hasta creo que fue un estudio en sílico nomás, no recuerdo bien. O sea, bioinformática que no te puede asegurar nada. Y bueno, y justamente porque existía esas dudas razonables, se fue probando estas otras terapias, vamos a decir que alternativas. ¿Me escuchan, verdad? ¿No se cortó más? Sí, profe, se te Ah, escucha. súper, gracias. Bueno, entonces, por último, les quiero decir nomás que cuando sean profesionales, tengan en cuenta que toda opinión que generen tienen una responsabilidad ante la sociedad, porque aquel que no sabe sobre el tema va a creer lo que ustedes le dicen, va a creer que es verdad, ya sea verdad o mentira. Entonces siempre infórmense muy bien o simplemente digan, voy a buscar información al respecto y después te respondo. O vean esa manera antes que mentirle a la persona porque siempre van a considerar que eso es una verdad. Y para evitar también ciertos sesgos personales, ¿verdad? Que muchas veces puede pasar, sea por cuestiones emocionales o etcétera. Busquen fuentes fiables para dar opiniones y algunas veces le- se les presenta una oportunidad en que tienen que dar una opinión en público o en una presentación, etcétera. Es muy importante que tengan eso en cuenta, ¿ok? Porque realmente vi en la pandemia profesionales médicos, enfermeros, bioquímicos que decían barbaridades. Y espero que ustedes no sean de esos. Yo les paso esta herramienta, en lo que es revisiones sistemáticas, le voy a pasar otras herramientas para que busquen información de fuentes fiables y sepan cómo interpretar ciertos estudios, como las revisiones sistemáticas con metaanálisis, para saber si realmente se vio en el mundo o existe en la literatura que una intervención funciona o no. ¿Ok? Bueno, será en la próxima clase. Entonces, chicos, terminamos la clase de hoy. Chao, profe, Nos gracias por la clase. vemos. Dale, dale. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Dale, cuídense. Chao, profe, gracias.